Muy bien, compartimos en esta tarde el mensaje confianza en Dios en medio de la pandemia. La pandemia sigue, las cuarentenas siguen, no solamente aquí en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo entero. Sigue el programa, sigue el plan que ya sabemos que se está haciendo en el mundo. Y como estamos viviendo sometidos a todo lo que está pasando por causa de la pandemia, necesitamos tener confianza en Dios en medio de estos tiempos complicados, difíciles, tiempos de prueba, tiempos de ataque espiritual. Esto es un ataque fuerte contra la humanidad. Para el que no lo quiera ver así, pero algún día lo va a ver de la manera como es, que es un ataque satánico contra la humanidad, en todo sentido. En la parte del aislamiento ha traído tristeza, ha traído depresión a personas, a los niños, a los ancianos que se sienten solos. ¿Cuántos ancianos están llorando en sus casas porque se sienten abandonados y solos? Porque como la gente está aislada, la gente está en su casa, no se pueden visitar porque hay unas reglas estrictas de que usted no puede salir. Por ejemplo, acá en Bogotá, después de las 8 de la noche nadie puede salir. Nadie puede salir, hay un toque de queda y hay multas para los que no acaten esta norma. Y entonces la gente no puede visitar a sus seres queridos y hemos entrado en esa situación de crisis, de soledad, de depresión. Eso sumado al ataque espiritual, a los ataques espirituales que está viviendo la gente, que está viviendo cada persona. Entonces, enfrentarnos a esta situación y enfrentarnos a este sistema nos va a llevar a confiar más en la palabra de Dios. ¿A quién tenemos que creerle, hermano? No me crea a mí. Créale a la palabra de Dios. Créale la palabra de Dios, porque la confianza no debe estar en un ser humano. La misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El mismo evangelio de Juan hablando, dice, hablando de Jesús, dice que Jesús ni siquiera se confiaba en ninguno, porque conocía los corazones de todos. Entonces ni el mismo Señor se fiaba en los seres humanos, porque sabía que el ser humano por naturaleza es engañoso. El ser humano cambia. El ser humano puede estar un día bien y al otro día estar mal. Somos seres cambiantes, somos seres que tenemos nuestros días y cambiamos. Ahí vemos al Señor Jesús siendo traicionado por uno de los 12, siendo negado por uno de los 12, Pedro, y siendo abandonado por todos los que estaban con él. Dice que huyeron en el momento de crisis del Señor Jesucristo, y aún el evangelio de Juan dice que uno huyó desnudo. O sea, era tanto el miedo que le cogieron la túnica y quedó el hombre completamente desnudo. Entonces, confía en Dios, confía en la palabra. En medio de esta crisis que estamos viviendo por causa de este coronavirus, de esta pandemia, debes confiar en el Señor. Debes tener una confianza plena en Dios y en su palabra. Y en su palabra. ¿Qué es la confianza en Dios? La confianza en Dios es tener la certeza de que la presencia del Señor, la presencia de Dios, el poder de Dios
está en nosotros y que vamos a salir victoriosos de todo lo que venga a nuestras vidas. De todo, hermano, de todo. Es una convicción de que Dios está por encima de las circunstancias, que las circunstancias de este mundo son más pequeñas que el Dios grande en el cual hemos creído cada uno de nosotros. Y por eso, ese es el llamado en esta tarde, a confiar en Dios en medio de todo lo que pueda pasar. Ayer escuchábamos un mensaje: el Señor tiene planes de bienestar. El Señor tiene planes de bienestar, de paz. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para que ustedes tengan el buen fin que esperan. Y que el Señor tiene bajo control el mundo. La Biblia lo habla. La Biblia lo habla, que Él sustenta todo con la diestra de su poder, que todo fue creado por Él y para Él, que Él está por encima de este mundo, que Él permite muchas cosas en medio del mundo, pero que Él no va a permitir que suceda lo que no tiene que suceder con la humanidad y con su pueblo escogido, porque su pueblo escogido Él lo guarda. Mire lo que dice Isaías 49:16, dice la palabra: he aquí, en las palmas de mis manos te he esculpido, delante de mí siempre están tus muros. O sea que el Señor nos tiene en su mano. ¿Usted puede saber eso? Que el Señor está ahí y nos tiene en su mano, esculpidos en su mano. O sea que Él nos guarda, que Él nos va a cuidar en este tiempo. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Vamos a mirar por qué debemos confiar en Dios. Yo quiero que leamos Romanos capítulo 8, que es un buen pasaje de por qué debemos confiar en Dios. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice, hablando acerca de que somos vencedores en medio de todas las circunstancias, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Dice, sabemos además, estamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, aún esta situación, aún este problema que se ha alargado. Venimos desde el mes de marzo del año pasado. Venimos con este problema y el Señor en medio de todo nos ha ayudado. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿Cuánto va a durar? Ahora está hablando, la OMS está hablando, la Organización Mundial de la Salud está hablando de que esto se va a alargar mucho más. Antes decían que el año 2021, que a finales del año 2021 terminaba todo y empezaba la nueva normalidad. Ahora, ¿qué están hablando? Están hablando que esto se va a extender más, mucho más. O sea, como no le están saliendo los planes, entonces tienen que alargar las cosas para que su plan suceda. Y entonces, en medio de todo esto, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque muchos desfallecen en su fe, muchos se desaniman, muchos abandonan la fe, abandonan el barco, abandonan al Señor. Y este tiempo es para no abandonar al Señor, más bien para seguir creyendo. Pero ¿cómo vamos a creer? Por medio de su palabra maravillosa, porque la fe y la confianza en Dios
viene por el oír el mensaje de Dios, de creerle a su palabra. La gente no quiere confiar en Dios por las instituciones. La gente no quiere confiar en Dios por el liderazgo espiritual que hay. Pero yo te hago un llamado a que confíes en Dios por lo que es Dios, por lo que es su palabra, por lo que es su palabra, y que le creas a Dios, que le creas a Dios. Y va a llegar fe cuando leemos su palabra. Por ejemplo, acá dice que a los que amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto hizo el Señor con nosotros. Nos llamó, nos justificó delante de Dios y ahora nos glorificó. Nos glorificó. ¿Te puede creer eso? Nos llamó el día que nos llamó, que nos hizo el llamado, no por ser perfectos, no por ser, dice la Biblia, que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Que todos los que el Señor llamó, lo que dice la palabra, éramos viles, éramos menospreciados del mundo, pero nos llamó ¿para qué? Nos llama para justificarnos delante de Dios, para ser aceptos para con Dios, y nos glorifica. ¿Será que el Señor se va a olvidar de aquellos que Él escogió? Sabiendo que nos escogió, como dice Pablo, hablando acerca que nos escogió estando muertos y en pecados y delitos. ¿Será que nos va a abandonar después? De ninguna manera. El Señor va a seguir trabajando con cada uno de nosotros. Y estamos en ese proceso, estamos en esa escuela, estamos siendo perfeccionados en Él cada día, con caídas, con levantadas, con debilidades, con pecados. Aún Pablo habló: el pecado que mora en mí, quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice: gracias a Dios por Jesucristo. Y habla en Romanos capítulo 8:1, en este mismo pasaje, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí habla de dos cosas muy importantes: la carne y el Espíritu. Y para llenarnos de confianza en Dios, para enfrentar este año la pandemia y todo lo que pueda suceder, necesitamos vivir más en el Espíritu que en la carne. Necesitamos vivir en la palabra. Necesitamos vivir en la oración. Necesitamos tener tiempos con Dios. Necesitamos edificar nuestra vida espiritual en este año para tener confianza en Dios, para saber que Dios está con nosotros, para saber que Dios sustenta todo, para saber que Dios puede hacer milagros en este año, para que cuando venga la tormenta el Señor la detenga, como la detuvo cuando estaban los discípulos en la barca. No tengas temor, hermano, porque el miedo ha tomado la gente. El espíritu de temor ha tomado los corazones. Le tenemos temor a todo. Le tenemos temor al virus. Le tenemos temor a lo que pueda pasar a la economía. El mundo está lleno de temor. Y lo que la gente necesita y el creyente necesita en estos instantes es llenarse de fe. Porque la fe apaga el temor. Porque el creer en Dios, que Dios es más grande que cualquier situación,
Eso te va a ayudar a enfrentar cualquier situación que venga contra tu vida. Por eso confía en Dios. Entonces nos glorifica el Señor. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está contigo, está conmigo, ¿quién contra nosotros? Él nos librará de todo mal. Dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. Hermano, usted llénese de fe. Llénese de fe por medio de la palabra. Ninguna plaga tocará tu morada. Destruirás toda obra de maldad en el nombre del Señor. Dice la Biblia, aún tus enemigos caerán en la trampa que hicieron, en el hoyo que cavaron para nosotros. Ellos mismos caerán en él. Amán hizo un plan contra Mardoqueo cuando él quería exterminar a los judíos. Y Amán, que planeó la horca para Mardoqueo, por el rey fue ahorcado Mardoqueo. Y así sucede con aquellos que quieren lo malo para tu vida. Así sucede con aquellos que buscan tu destrucción. Pero confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Orar. ¿Qué hizo Daniel cuando fue acusado por orar y lo enviaron al foso de los leones? ¿Recuerdan ese pasaje? Por orar al Señor había un decreto que nadie podía orar a ningún Dios. Y Daniel abrió la ventana de su cuarto que daba a todas las personas, y ahí oraba. Vinieron los enemigos de Daniel y le dijeron al rey: hay un decreto que nadie puede orar. El que incumpla el decreto tiene que ir al foso de los leones. El rey amaba a Daniel, pero tuvo que cumplir con el decreto. Daniel estuvo en el foso de los leones y Dios cerró la boca de estos leones hambrientos. A la mañana siguiente el rey grita: Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le dice: sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y qué pasó con los enemigos de Daniel? Los metieron al foso de los leones. Los leones los despedazaron. Y así hay muchas historias en la Biblia para aquellos que afrentan tu vida, tus enemigos. Ellos caerán en medio de todas las cosas que puedan pasarte. Por causa de ellos caerán en sus trampas. Porque Dios está contigo, pueblo de Dios. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Por eso debes confiar en Dios en este tiempo. Nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Ninguna enfermedad tocará tu vida. Si crees en Dios, si confías en Él, si crees a su palabra. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hablando de las necesidades que tiene cada persona. Si entregó a su Hijo, si no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra, si aún entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermano? Lo que necesitas para este año, lo que necesitas para vivir, lo que necesitas para tu casa, lo que necesitas para tu familia. Hablando de una provisión total a nivel de todas las áreas del ser humano. Entonces el Señor va a darte. Él te va a dar todas las cosas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquellos que te acusan, aquellos que se levantan contra ti para acusarte, aquellos que quieren verte menoscabado y te acusan de cosas, el Señor es el que justifica. El acusador, ¿quién es? ¿Quién es el acusador? Satanás es el acusador.
Entonces, quien se levanta contra ti para lanzar un juicio o una calumnia o una mentira, esa persona está siendo usada por Satanás. Pero el Señor dice: ¿quién los podrá acusar? Pero yo los justifico. Yo los he justificado. ¿Qué más dice la palabra? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió para que ninguno vaya a la condenación. Es lo que está hablando acá la palabra. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. El que intercede por nosotros, aún Él sigue orando por cada uno de sus hijos. ¿Tú lo puedes creer? Que en tu momento difícil de prueba, ahí está el Señor orando por ti. Dice que Él intercede, aun cuando no sientas la oración de nadie. Nadie ora por ti y tú sientes que nadie está orando por ti. Dice la palabra: Cristo intercede por ti, ora por ti. Él está orando por ti. Versículo 35, hermano. Mire lo que dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar de esta relación? Tribulación, dice Pablo. Tribulación, o sea, momentos de prueba como el de ahora, momentos de hambre, momentos de aflicción, momentos de sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo en este momento por la pérdida de un familiar? ¿Cuántos están en tribulación por un hogar, por un matrimonio? El esposo te abandonó, tu mujer te abandonó. Pasan esas cosas en medio de esta pandemia, por la cuarentena. Han sucedido muchas cosas. Hay tribulación, hay aflicción, hay lucha. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Porque es que Dios es todo, hermano. Jesús es todo para ti. Jesús es el que está contigo siempre. Cuando te escogió, cuando te llamó, cuando te dijo que te amaba, cuando te perdonó tus pecados, cuando nadie daba nada por ti, cuando el mundo te despreció, cuando el mundo te rechazó y estabas abandonado, y vino el Señor y dijo: tú vales para mí, tú eres especial tesoro. Eso fue lo que te dijo Jesús. Y entonces, tribulación. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. ¿Cuánta persecución hay ahora? ¿Cuánta persecución para los cristianos? ¿Cuánta persecución para los verdaderos cristianos? Dice la Biblia, allá Pablo a Timoteo le escribe y le dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Padecerá persecución. El que vive una vida normal, pues no es atacado, hermano. El que es ahí como si nada, pues no va a ser atacado. Una figura pública es atacada. Un cristiano que hace las cosas bien va a ser atacado. En este tiempo hay mucho ataque contra la iglesia, contra pastores. Hay censura en los medios. En este medio nos han censurado. Nos quieren bajar el canal de YouTube. Eso es persecución del sistema, por lo que estamos predicando, por lo que estamos hablando, porque estamos trayendo luz y conciencia a las personas, porque estamos quitando velos, porque estamos quitando vendas espirituales. Entonces vamos a ser perseguidos, y esto no nos va a separar del amor de Dios. ¿Cuántos ataques? ¿Cuánta gente escribe cosas, hermano? Escriben en nuestras redes sociales calumnias, mentiras. Personas que están ahí en las redes sociales infectando, haciendo daño solamente. No buscan la paz, no buscan la sanidad, no buscan
la edificación entre las personas. Cuando más en este tiempo necesitamos es batallar contra lo que tenemos que batallar, contra un sistema corrupto, contra, dice la Biblia, contra principados y potestades, Satanás, con todos sus ejércitos. Contra él debemos batallar. Pero nada nos podrá, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice Pablo, todo creyente es como Cristo, que fue al madero, como un cordero fue llevado al matadero. Y todo cristiano es como Cristo, es señalado por el enemigo como una oveja que va al matadero. Lo que pasa es que nuestra vida no termina acá. Nuestra vida, así nos mataren, nuestra vida no termina ahí, porque termina en la eternidad con Cristo. Jesús dijo, aquí es cuando más se toman las palabras de Jesús: el que quiera amar su vida la perderá, pero el que la pierda por la causa mía y por la causa de este evangelio la ganará. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué más dijo Pablo? Y el morir es ganancia. Porque si estoy viviendo en Cristo, predicaré la palabra. Pero si muero, estaré con Cristo por toda la eternidad. Y eso es lo que debe saber el pueblo de Dios. Que aún el pueblo de Dios no debe temer a la muerte, porque el día que muera estará ausente en el cuerpo, pero presente con Cristo el Señor. Y eso es la realidad y la verdad del creyente. Esa es nuestra fe. Por eso nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores, hermano, por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por Jesús de Nazaret, por medio de Él. Él nos da la victoria. Él te entrega victoria, nos entrega victoria. Veremos a Dios. Y dice el versículo 38 y 39 para terminar. Dice, por lo cual estoy seguro, convencido, tengo una confianza. Eso que está diciendo Pablo es la confianza en Dios. Pero él dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, mire lo que está hablando Pablo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que pueda suceder este año, ni lo por venir, lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está contigo, hermano. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni nuestra familia se va a separar del amor de Dios, porque nuestra familia está en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, confía en Dios. Confianza en este año. Ten confianza en Él porque hay esperanza. Ten confianza porque el Señor va a actuar. Espera. Ten paciencia. La prueba produce paciencia. Pero va a venir el Señor, va a actuar Dios y lo veremos. Y Él visitará a su pueblo, porque su pueblo, Él lo ama con todo su corazón. Él nos ama y Él está ahí con nosotros. Y Él nos prometió, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, yo quiero que confíes. Ten confianza en Dios.